Y la mayoría de los locos que tú ves en Haití son personas que ya hicieron un trabajo con esa persona. Llega un X tiempo, esas personas vuelven y lo cogen. Cuando lo cogen, lo ponen, lo matan y lo ponen a trabajar. O sea, que... Lo vuelven animal. Lo vuelven una vaca. Si es un hombre, un toro de eso, lo ponen a trabajar en conuco, a deshiervar, a trabajar bajo conuco. O se lo venden a otra persona que tiene un conuco grande. Y allá se ve mucho la animal. venta de personas. Claro, sí. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera abundante, especial y poderosa. En este día, gloria al Señor, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder conectar con todos ustedes que día tras día están dándonos seguimiento a esta plataforma, a esta iglesia, a esta empresa cristiana que Dios ha levantado como referencia, como evidencia del poder de Dios en estos tiempos y del poder transformador del Espíritu Santo a través de las almas, como el mensaje de salvación está llegando a las vidas, donde día tras día estamos siendo impactados por el poder de Dios, y a través de la audiencia también hemos recibido testimonios de personas que han sido cambiadas, vidas que han sido transformadas, personas que han encontrado la salvación y sanidad a su vida. De verdad estamos agradecidos con ustedes por hacer posible después de Dios de que esto sí funcione. Gloria al Señor, está contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis, un honor que el cielo nos da el poder ser parte de todos ustedes. En el día de hoy, señores, estamos en el segmento Testificando con Excelencia y conociendo el mundo espiritual. Aquí, hoy en cabina, tenemos a un hombre, gloria al Señor, que trae un testimonio poderoso, tenebroso, pero bien transformador, porque Dios lo transformó y lo cambió. Aleluya, y quiero que él se presente a la audiencia. Dios te bendiga. Dios me le bendiga mucho a cada uno de ustedes, amén. Mi nombre es Juan del Peña, me congrego en la iglesia Principio Fin, mi pastor Pablo Columna. Gracias a Dios estamos ahí sirviéndole a un Dios de poder, gracias al Señor. Gloria al que Señor. Me rescató de la calle, de la hechicería, el que me revivió de nuevo, santo sea el Señor, mi alma alaba a Cristo, amén. Aleluya, amén, amén, mi hermano. Dios te bendiga, Wander. El Señor sea contigo, amén. Vamos a empezar desde tu nacimiento. Cuéntanos de tu nacimiento, cómo empezó todo. Me contaste detrás de cámara que viviste una vida bien atada, donde posiblemente tú creías que no ibas a vivir, pero estás de pie. Cuéntanos cómo empezó todo desde tu nacimiento. Bueno, mi mamá siempre me contaba, cuando yo tuve el reconocimiento, mi mamá siempre me decía, mira, tú estás vivo por casualidad. Y yo le preguntaba, y ella me decía, claro, ella me decía, mira, allá en Haití, cuando tú naciste, tú sabes que hay muchos hechiceros, hay muchas brujas que se chupan los muchachos, no tienen que ver, hijo, de quién tú eres. Sí. Santo sea el Señor, mi alma alaba a Cristo. Entonces ella me contaba, ella me decía, mira, tú sabes que allá hay unos carriles que son en cruz. Entonces ella me decía, ahí tú duraste 21 días, ahí llegaba el día, tú estabas ahí, llegaba la noche, tú estabas ahí, no importa que caía agua, que no caía, mi alma alaba a Cristo, tú estabas en aquel Después lugar. de nacimiento, después de nacer, santo sea el Señor. te pusieron en el cruce. En cruz, porque yo estaba enfermo, entonces ahí me estaban comiendo, los brujos me estaban comiendo por pedazos. Y ellos hicieron lo que hicieron, me pusieron en aquel lugar. Pero cada vez que se moría un muchacho, iban a tocarle la puerta de mi mamá y le preguntaban, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Está vivo todavía? Mi mamá le decía, sí, él está bien. Pero usted estaba solo en el cruce. Ahí me dejaron. Día y noche en ese cruce. Sí, ahí, en ese cruce, ahí se hacen pasto. Pacto. Sí. Ahí un hechicero te lleva, él sabe lo que él hace. Y ahí te dejan ahí. Que sea la voluntad de Dios. Wow. O sea, que hicieron ese pacto contigo para salvarte de la enfermedad. Exactamente, para cuidarme de lo que estaba. Porque había una fiebre, que esa fiebre cuando te da, te deja inválido. Y esa fiebre en ese tiempo estaba allá acabando. Pero no es tanto la fiebre, sino me estaban comiendo el hechicero para decir que fue a través de la fiebre. Pero no era eso. Pues como mi papá era hechicero y todos mis tíos, ellos sabían lo que se estaba moviendo. Resulta que todas aquellas personas que iban a preguntar por mí eran personas que trabajan con hechicería. Personas que sabían lo que estaba sucediendo conmigo. Por eso es que iban y le tocaban a la puerta a mi papá. ¿Y qué tu hijo? Mi papá le decía, no, él está bien. Porque ellos estaban esperando la noticia. Cada vez que se moría un muchacho, ellos pensaban que era yo. Entonces ellos iban a confirmar si yo estaba muerto. Y cuando mi papá me explicaba que cuando él le decía que yo estoy bien, ellos se sorprendían y se iban.
Wow. O sea que lo mismo que preguntaban si tú estás vivo era lo mismo que te querían comer. Ellos sabían, sí, sabían de todo lo que estaba sucediendo. Lo que pasa, mira, el brujo y el tal garipote, lo que se dice en garipote, va a suponer un hombre, a eso que le dicen garipote. Sí. Esa gente cuando se están comiendo un muchacho, ellos van para la casa de ese muchacho. Sabiendo ellos qué es lo que están haciendo, ellos van y preguntan, ¿cómo está tu hijo? Hay de ti que tú le dices, no, él está mal, está mal. Ellos ahora vienen con más fuerza. Porque así es que eso de la brujería, de la hechicería, existe así. Mientras que tú dices, yo estoy mal, más Satanás se levanta. Ok, tienen más fuerza sobre ti. Claro, porque si tú dices, no, yo estoy bien, ellos no tienen potestad de ti. O sea, como tu papá tenía conocimiento de la hechicería, le decía, está De eso, bien. está bien, porque él sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba batallando como nosotros batallamos con los demonios. Nosotros cada día batallamos con un demonio diferente. Y es lo mismo que él hacía. Él batallaba con un brujo diferente. Wow. Porque cada vez que me tiraban para matarme, él hacía lo de él y le devolvía para atrás. Eso en la hechicería es así. Tú me tiras y yo te tiro. El más fuerte sobrevive. Wow. Entonces tú duraste 21 días. 21 Dios días. amado, esto Día está y noche, escalofriante. día y noche ahí, sol y sereno. Nadie te vigilaba, solamente te pusieron ahí. Mi papá y mi mamá, porque eran ellos sabían lo que estaban haciendo. Mi papá principalmente, porque él es que sabía lo que él estaba haciendo. Esto está fuerte. Él es que sabía. Nunca en mi vida había escuchado algo Sí, semejante. mi hermano, a veces yo me pongo a pensar y digo, wow, 21 días. Pero ¿y cómo sobreviví? Porque imagínate que el sol pasa. Sin darte comida ni Pasa el nada. agua. Sí, eso es normal. Porque cuando un brujo te está comiendo, una bruja te está chupando, tú no comes ni bebes. Porque es que es la sangre que te están chupando. Dios No te mío. dejan nada de sangre. Te chupan eso y ya tú sabes. Y Así te ponen. y después que acontece eso, ¿qué aconteció? Bueno, ahí aconteció, mi papá me dijo que luego de ahí ellos tuvieron que venir para acá conmigo. Porque cada vez que mi mamá salía embarazada, mi papá lo llevaba para ir para Haití. Okay. Cuando estaban aquí en el país, cada vez que salía embarazada aquí. Lo llevaba para allá. Okay. Por eso fue que yo nací allá. Entonces ahí me explicó mi papá que cuando yo nací, luego que pasó todas esas situaciones que pasaron, ellos me trajeron para acá. Y cuando me trajeron para acá todo fue normal, hasta que crecí. Dios mío. Y cuéntanos de la nación donde naciste, de Haití. Se han escuchado muchos testimonios, muchas personas han contado historias y han dicho que en Haití se vive la brujería, viven del vudú, viven del gagá y viven de toda fuerza contraria, de fuerzas astrales, ¿verdad? De demonios y de todo lo que tiene que ver con ocultismo y las tinieblas. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, mira, eso es algo terrible, porque de antes yo escuchaba que existían personas que tenían barba como de avispa y cosas así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llegué a Haití, cuando después de grande que fui para Haití, yo no choqué con nada de eso, pero resulta, cuando yo fui a lo más profundo, yo me di de cuenta que hay mucha gente que te venden un sueño, te venden miedo para que tú no vayas a Haití. Pero resulta que te hablan así porque hay lugares que tú llegas, tú no ves nada. Pues hay lugares que tú llegas, sí tú sientes la presencia de los demonios, tú lo sientes en la realidad. Porque cuando yo llegué a Haití, yo me di de cuenta que el sobre de la barba de avispa y cosas, yo no vi nada de eso. Pero llegué a ver cosas reales. Porque allá el tío mío, cuando yo llegué, me hablaban la gente, mira, él fue que se comió a fulano. Ahí fue que me di de cuenta que en Haití te comen, te devuelven chivo, te devuelven vaca, porque a mitad de camino, cuando yo iba la primera vez a Haití, ¿verdad? Ahí me querían devolver vaca. O sea, querían convertirte en vaca. Convertirme en vaca y en chivo y en animales. cerdo, en animales. Pero que Dios reprenda, como yo sabía lo que yo sabía, cuando me di de cuenta de eso, hice una oración que Dios reprenda y todo quedó normal. Los que estaban a mi alrededor, los demonios no podían hacerme nada. Sí, en Haití es real, los demonios son leales. En Haití de día te comen, no tienen que ver que haya gente, que no haya gente. Allá los demonios no tienen que ver. Si quieren una vaca, devolverte un animal, te devuelven al animal que ellos quieran. Y la mayoría de los locos que tú ves en Haití son personas que ya hicieron un trabajo con esa persona. Llega un X tiempo, esas personas vuelven y lo cogen. Cuando lo cogen, lo ponen, lo matan y lo ponen a trabajar. O sea, que Lo vuelven animal. Lo vuelven una vaca. Si es un hombre, un toro de eso, lo ponen a trabajar en conunco, a deshiervar,
a trabajar bajo conuco, o se lo venden a otra persona que tiene un conuco grande. Y allá se ve mucho la Como venta animal. de personas. Claro, sí. Entonces allá en Haití, algunos locos que están allá no son locos natural, sino que son locos vendidos. No son locos naturales. No te lleves de aquel que venga a decirte de que no, allá hay muchos locos, son normales. No, no son locos normales. Porque hay muchas personas que no ven a su familia aquí, no lo ven aquí. Y ya son vendidos, ¿verdad? Pero cuando bajan para allá y esa persona no puede hacer nada, entonces resulta, ellos lo sueltan en un lugar que nadie lo conoce. Y esa persona anda en ese pueblo entero, nadie lo conoce. Wow, por eso es que cuando llegan allá a Haití, llegan como locos. Como loco, porque que mira, te voy a explicar más claro. Mira, una persona lo vende. Después que venden esa persona viene y muere aquí. Es de aquí, ¿verdad? Muere. Vienen y lo gritan. Todos esos gritos que gritan esas personas, sus familiares, él lo escucha. Estando en la caja lo escucha. Sí, mi alma la va escrito. Esa persona respira por aquí. Por los sobacos. Wow. Sí. Entonces, si tú pones la mano aquí en la planta de los pies, tú sientes la respiración. Va chocando. Como palpitando. Sí, porque esa persona está vivo, pero no puede hablar. Esa persona está durmiendo, pero no puede hablar, no puede abrir la boca. Así de sencillo. Tú me preguntas, ¿cómo? Claro, así de sencillo. Mira, mi papá en una ocasión tenía un ahijado, el ahijado murió. Cuando mi papá lo fue a preparar para que no se lo llevaran, el muerto. Le mandaron un mandado a mi papá que si mi papá hiciera eso, iban a matar a su familia. Y mi papá le dijo claro a aquella persona, como quiera yo lo voy a hacer. Porque lo que ustedes se saben, yo me lo sé. Entonces, por eso es que te explico de eso. Porque hay personas que vienen, tú le haces una pregunta y empiezan a hablar de cosas que no saben. Yo te estoy hablando de algo que yo sé. Que ya viviste. Ajá, todo aquel que muere por vía de un brujo, no muere, sino duerme, está vivo. Entonces, cuando esa persona está en el cementerio, ¿verdad? Cuando lo mandan a buscar, puede ser, ese brujo está en Haití, ese brujo tiene su gente aquí. Él manda esos demonios, mi alma la va escrito, lo manda a buscar con alguien de aquí, porque tienen contacto en todo el país. Entonces, cuando esa persona va a buscarlo en aquel lugar, delante de ¿cómo le dicen eso? El que está en el cementerio. De Zacatecla. Ajá. No. Del varón del cementerio. Exactamente. Cuando llega a ese lugar, entonces ese demonio tiene que pedirle permiso a aquel jefe del cementerio, tiene que pedir permiso. Entonces él le da el permiso, pero luego que él llega a ese lugar donde está ese fulanito enterrado ahí, él lo llama 7 veces con romo y vela y esa persona sale enterito. Con romo y vela. Sí, entonces él sale vivito así mismo, paradito como estamos todos nosotros, pero con la cabeza bajada. Después que él sale de ahí se le da 7 galletas. 7 galletas bofetadas. Ah, claro, y después lo amarra. ¿Y por qué las 7 galletas? Claro, porque que no puede salir así, es que es una autoridad. Tiene que dárselo como quiera. Entonces él viene como un niño chiquito, viene como, mira, normal, alante de él y lo amarra y así lo lleva como un animal. Él no hace nada, no levanta la cabeza, porque ya él no tiene el mismo conocimiento. Wow. Ya esa memoria fue borrada, ya él no sabe de nada. Sí, llega una ocasión que ellos lo dejan así, cuando él ve a una persona, conoce a la persona. Por incluso hay animales que han ido encima de personas que conocen encima de su familia. Pero ¿qué pasa? La familia no sabe nada y lo primero que dicen, quítame ese animal de ahí. Sin embargo, una persona. Es su misma familia. Pero hay Dios personas que están mío. alrededor, los brujos que están alrededor, ellos saben, pero no pueden hablar porque ellos no pueden meterse en cosas que a ellos no les agradan. O sea que si una persona de aquí del país de República Dominicana viaja a Haití a una diligencia o a cualquier cosa y de repente un animal que le quiera brincar encima, puede ser que sea un familiar. De un 100% Wow. de los animales que están en Haití, de la vaca que venden, que matan, son gente. En Haití de un 100%. El que va a Haití tiene que tener mucho cuidado de la carne que tú vayas a comer. Dios a veces tú mío. vas a comer carne de cerdo, carne de pollo. Cuando tú vienes a ver pollo, es un muchacho. Wow. Es un niño. Porque el pollo, a veces tú no llegas al mercado, que tú ves que en el mercado tú ves que hay pollo con las 2 patas para arriba y el pollo más grande y no lo venden. Esos son niños. Dios mío. Son gente que bregan con la hechicería. En el mercado
Yo vivo en la Ciénaga, en el mercado de los guandules. Una vez yo fui a comprar un pollo. Cuando yo vi, había un pollo así, pero como yo sé de eso, digo yo, wow, qué criminal. Y la señora me miró, me dijo, mira, vete de ahí. Y yo la miré, yo le iba a decir, la miré. Pero tú sabes que la bruja conoce el hechicero y el hechicero conoce la bruja. Sí, todavía tú no eras Ajá. cristiano. No, yo no era cristiano. Y yo la miré, digo yo, cualquiera, y que Dios reprenda. Y lo miré y ella me miró, me dijo, mira, te me mueve de ahí. Le dije, claro, yo me voy. Pero tú sabes por qué yo te estoy mirando. Yo vi el muchacho así, dije, Dios mío. Pero en forma de pollo. Ajá, y dije yo por dentro, y esa mujer tiene valor. Entonces, por eso que lo que sucede en Haití es algo terrible. En Haití la gente, tú lo ves normal, andando así, son demonios. De día, si tú te equivocas con ellos, de día se devuelven un perro y te comen ahí mismo. Ellos se devuelven un perro ahí mismo. Y si tú no tienes nada encima de demonio, te moriste ahí mismo. Porque hay personas que no podemos ver un demonio. Si tú lo ves, tú te mueres. Igual muchas personas que si ven un ángel, por un ejemplo, se mueren. Hay la potencia y la presencia. No aguantan. Entonces el demonio, así mismo, si tuvo un demonio y tú no tienes reconocimiento, no estás preparado para eso, lo siento mucho. Y tú no puedes venir a hablar. Mucha gente han ido para Haití, cuando llegan aquí, vienen y dicen, mira, yo fui a tal lugar, yo vi a un personaje que se devolvió un perro y a poquito rato lo vi en forma de gente. Ya tú estás en Haití ya. A los 2 días, a los 3 días te moriste. Y para allá te están esperando porque tú no puedes estar hablando mucho. El que va para Haití no puede hablar mucho. Dios mío. Así Entonces, es. son cosas fuertes, poderosas que estás contando acá, que realmente la gente ignora y la gente no sabe que la fuerza del mal todavía existe. Claro, claro. Bueno, estamos hablando de ti, de tu testimonio. Bueno, yo te hice la pregunta de cómo funciona fuimos por ahí. todo eso allá. Entonces, retornamos a tu persona. Luego que fuiste creciendo, ¿cómo fue tomando fuerza la hechicería en tu vida? ¿Por qué te hiciste hechicero? Mira, la hechicería, yo me enfoqué mucho en eso porque cada vez que mi papá llegaba una gente en la casa a trabajar sobre la hechicería, siempre mi papá me llamaba. Ponte ahí. Entonces él siempre me decía, y yo a veces me preguntaba, pero somos 3, ¿y por qué nada más me llama a mí? Y siempre me decía, ponte ahí. Y yo, en verdad, me ponía y él trabajaba y me daba mi chelito. Tú sabes, uno muchacho, en fin, contentico, porque Sí. 10 pesos era mucho en ese tiempo. Contento me ponía, y siempre era así, y me acostumbré a limpiar el altar, que mi alma alaba a Cristo. Yo iba a limpiar el altar y él siempre me decía, cuando tú limpias ese altar llegan 3, 4 gente, no dejes de limpiar el altar, porque cuando tú lo limpias llega una bendición, vienen gente de donde sea. Y yo siempre me fijaba de eso. Yo duraba toda una semana sin hacer nada allá adentro, y él me decía, wow, pero no hay nada para comer. Cuando yo iba, cogía la escoba y limpiaba, llegaba alguien, yo no sé de dónde, y él siempre me decía, wow, tú de que ya entra ahí, llega alguien. Y entonces así me fui creciendo hasta que un día, me acuerdo yo que éramos nosotros 3 varones, estábamos junto a él y uno, no me acuerdo quién fue de nosotros 3, que le preguntamos, hay uno de nosotros que le dijimos, mira, hay uno que le dijo, enséñame, y él nos dijo a nosotros 3, a mí nadie me enseñó. Él dijo así, a mí nadie me enseñó. Yo aprendí así por mi voluntad. Y de ahí me quedé así. El hermano mío que murió aquí no quería saber de eso. Pero el más pequeño, el que murió primero, ese sabía mucho. Él sabía mucho. Lo que él sabía, yo no lo sabía. No, yo no lo sabía. Pero ¿qué pasa? Yo estando mi papá en el campo, yo aquí en la capital, yo trabajaba solo. Después que él dijo esa palabra, que él dijo que él aprendió solo, yo compré mi cuadro, compré todas mis cosas, yo hacía lo mío aquí. Y ya él sabía que yo estaba bregando con eso. Pero después que viene mi papá y muere, me enfoqué más en la hechicería. ¿Y cómo murió tu padre? Mi papá murió, mira, mi papá en el pene ahí botaba pu. ¿En el miembro botaba pus? Sí, botaba pu y fue terrible. Y antes de él morir, él sufrió mucho, porque todo aquel que dura meses y meses en una cama, yo sé que ha sufrido mucho. Y él antes de morir, él me mandaba a buscar y yo nunca podía ir porque no tenía dinero en ese momento. No tenía dinero, y cuando murió mi papá, ahí fue que yo dije, bueno, yo voy a tener que depender por sí mismo, porque yo robaba mucho en aquel momento.
Y yo tenía miedo que me hacían algo, porque hay personas que me decían, yo te voy a vender, y por ver a mi papá no podían. Ok. No, porque mi papá, hay uno que me dijo una vez, yo te voy a vender en Haití. Mi papá le dijo, claro, mira, si tú lo vendes, yo te como a toda tu familia, ¿cómo tú lo ves? Y eso quedó normal. Y cuando murió mi papá cogí un poquito de miedo, pero después dije yo, no, mentira, yo no voy a coger miedo, porque mi papá siempre le decía a mi mamá, el día que yo me muero, mi papá le decía a mi mamá, llévaselo a fulano. Y el día que murió mi papá, mi mamá me jaló y me dijo, mira, acuérdate que tu papá dijo que el día que él se muera, que tú tienes que ir pan de tu padrino. Mi padrino es un hechicero grande. Entonces, cuando mi papá, me trasladaron a mi padrino. Y mi padrino me dijo, bueno, así mismo dicho y hecho, murió tu papá, entonces ahora tú estás en mi mano. Y ahí me quedé en la mano de mi padrino, y así fui creciendo y cosas así. Mi padrino me trabajaba todo lo que yo quería. Él siempre me daba consejos, cómo son las cosas, cómo no son. Y así fue. Y luego, cuando murió mi papá, yo llegué ahí en Haití, me acuerdo yo, cuando murió mi papá por vía de una mujer. Ahí fue que yo me enfoqué mucho en la hechicería. O sea, llegaste a Haití por vía. Después que murió mi papá, ahí con una mujer que siempre yo enamoraba aquí, nunca quería. Llegando a la casa, cuando muere mi papá, entrando a la puerta, yo como que la pisé y ella me habló, ¿por qué tú me pisaste? Y le dije, no, escúchame. Y le dijeron a ella, no, espérate, él es hijo del difunto. Pero ella no sabía. Para ella yo no tenía nadie allá en Neiva. Y cuando ella se dio cuenta, me dijo, pues tú eres hermano de fulano y fulano y fulano. Porque tengo un hermano que depende de dinero. ¿Y tú eres hermano de fulano? Sí. ¿El papá es fulano? Claro. Y ahí se sorprendió, y así de sensiblemente esa mujer llegamos en contacto. Y por vía de esa mujer llegaron muchas cosas a suceder en mi vida. Y ahí fue que yo aprendí ahí en Haití. Wow, tremendo. Entonces, una vez muerto ya tu padre, cogiste un poco de temor. Claro, sí. Porque tú sabes que ya No es fácil, hermano. el que te hacía al frente, tu padre le daba al frente, ya que no está, entonces tú empiezas a ¿Me retroceder. estás entendiendo? Yo cogí miedo, de verdad, de corazón, cogí miedo. ¿Y cómo te aceptaron la gente? ¿A cuántos años volviste a Haití de nuevo? Porque dijiste que saliste de Haití pequeño. Me acuerdo yo, como a los 22 años, yo creo que fue. Algo así, más o menos. Como a los 22. Sí, porque ya tengo 31. Mi papá, yo creo que tiene como 12 años. Wow. No, como nuevo, 10 años, como a los 22, 21 años. El fin es que llegaste. Sí. Y cuando llegaste, ¿cómo te recibieron las personas? Porque saliste casi recién nacido. Allá mi hermano me recibieron como un millonario, porque ya en Haití ellos sabían que yo bregaba con la música urbana. Ellos veían que yo cantaba en los programas, veían que yo iba para todos los lugares. Entonces, oye lo que pasa en Haití. Cuando saben que tú imaginas un par de pesos, que tú consigues un par de pesos, cuando tú llegas ya no te van a mirar como un pequeñito, te miran alto, porque dicen, wow, hay cuarto. Dios mío. Para ellos, mira, ellos de que yo llegué allá, muchachos que yo no conocía, tú eres el artista, tú eres esto. Me decían así, se juntaban toditos, muchachos. Cantan un ching, y yo le cantaban y ellos no entendían. Ya, porque le cantabas en español. Ajá, y muchos de ellos me hablaban, no entendía, porque la mayoría hablan en francés. Wow, tremendo. Entonces, tu madre, ¿qué pasa con tu madre después de que tu padre muere? Bueno, mi madre, después que muere mi padre, ¿verdad? Mi mamá vendió la primera... ¿Fue así? Sí, mi mamá duró un poquito en la casa donde murió mi padre. Después de ahí, mi hermano, el más mayor que yo, se robó una vaca. Cuando él se robó la vaca, él viene, mi mamá por la depresión, tú sabes cómo son los viejos, vende su casa, se fue para Haití. Y estando en Haití, yo le dije, bueno, está bien, ¿tú te quieres ir? Vete, se fue, pagué el pasaje y se fue, lo llevamos. Estando allá, todo el mundo lo quería. Pero después que se acaban los cheles, tú sabes, se acaban todo. Entonces ahí ya empezó la cosa, que ya ella cansaba. Entonces, ¿qué pasa? El hermanito, el brujo, que es el hermanito más pequeño que ella, se robó un machete, como que hizo un cambio de un machete, que mi mamá usaba santa también, como que hizo el cambio. Y mi mamá como le habló de eso, que no era su machete. Y ahí hubo un percance y mi mamá tuvo que venir para acá. Entonces, de ahí que vino el problema de mi mamá con él, pero yo no sabía nada. Ok, con el hermano de ella, ¿verdad? Ajá, yo no sabía nada. Y después mi mamá se empezó a enfermar, y le dieron una casa, un solar a mi hermanito. Y mi hermanito le hizo una casa a mi mamá, y mi mamá se mudó en esa casa. Entonces ahí fue que la enfermedad vino. Más fuerte. Más fuerte. Por eso fue que mi tío me mantuvo ahí diciéndome que eran los vecinos que se estaban comiendo a mi mamá.
Y mientras que yo lo llamaba, yo le decía, pero tú puedes hacer algo. Y me decía, no, que me sacaba una vuelta. Pero es porque era él mismo. Entonces, a través de ahí fue que vino la muerte de mi mamá. Si mi mamá no había cogido para Haití, mi mamá quizá estuviera viva todavía. Wow. Entonces, Sí. quien mató a tu madre era el mismo hermano de ella. Exactamente, sí. Wow. Con brujería y Con hechicería. brujería, sí. Mi mamá gritaba, mira, mi mamá gritaba y se oía por yo hasta allá afuera, Con el dolor. con el dolor. Dios mío. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo te diste cuenta que era él? Sí, porque como yo te conté, ahorita, detrás de cámara, mi alma hablaba escrito, él siempre me mentía, él me hablaba mentira porque él me tenía confianza, porque yo hice un pacto con él allá abajo. Wow. Sí, yo hice un pacto con él y entonces ya no teníamos confianza. Yo, por incluso el hermano mío que tiene dinero, yo le llevé para allá a hacer brujería, para allá el hermano mío, el más viejo que yo. Entonces hicimos un pacto y todo. Entonces, ¿qué pasa? A ver que él me tenía confianza y yo también. Pero él siempre me hablaba, oh, tú eres el hombre mío, tú eres, oye, mira, yo sé que tú me quieres. Yo le decía, claro, yo también. Pero yo confiaba en él. Por eso es el que me hablaba así. Yo confiaba en él. Entonces, aún así, cuando viene mi mamá y muere, yo lo llamo. Él me llama y habla conmigo. Y él nunca me contó nada. Entonces, después que mi hermano viene, cuando mi hermano muere, ¿verdad? Yo me quedé normal, oculto, yo no sabía nada. El más pequeño. Ajá, yo no sabía nada. Yo pensaba que eran los vecinos del lado. Pero cuando yo aprendiendo a ver los demonios que yo usaba, me iban a entender que no era así. Pero ya yo no confiaba tampoco. Ya yo estaba como... Ya a ver que se me morían esas dos personas, yo estaba como distanciado de los demonios también. Yo me quería estar apartado. Porque digo, wow, pero yo uso eso y... No te incluso protege. antes de morirme, hermano, yo bajé, gasté como 21,000 pesos, yo creo que fue, haciéndole fiesta a ellos. Y cuando viene mi hermano, pero ya yo sentía la presencia de mi hermano. Mira, yo no era cristiano, pero siempre yo hacía la revelación y sucedía. Antes de mi hermano morir, yo hice una revelación, yo vi que me dijeron a mí nada más, siendo cristiano no se muere él. Y yo se lo dije. Y él lo dije a mi cuñada. Oye lo que dijo Wander, que nada más si yo me convierto no me muero, pero no gasta dinero. Y haciendo yo la fiesta de ellos, de los demonios, yo le dije a él, mira, tú te vas a morir saliendo de tal lugar. Dicho y hecho fue así mismo. Murió saliendo del lugar, de un campo a otro. Y hay gente que estaban ahí, que me dijeron, ven acá, pero no sueñe conmigo, porque así lo dijiste y así fue. Yo le decía, no, y van a seguir pasando así mismo. Porque todo el que no me escucha van a seguir muriéndose así mismo. Y así murió el otro también. Wow. Entonces, ese hermano tuyo que murió, ¿te diste cuenta también que fue por la misma causa que murió tu madre? Ajá, por la misma causa, sí. O sea, el mismo tío tuyo. El mismo tío mío. Dios mío. Porque él me estaba vendiendo un sueño, como decimos en el mundo. Él me vendió un sueño terrible y yo se lo creía. Pero yo vine a no creer más en él. Fue cuando murió el último hermano mío. Ahí fue que yo vine a creer, digo, wow, pero va acá. Él fue quien mató a mi hermano y me estaba vendiendo sueños y cosas así. Porque cuando yo hablé con el demonio, que yo entendí que era el demonio y lo llamé por su nombre, y el demonio se encaquetó, yo le dije, espérate, tú me conoces, yo te conozco. No, que no. Entonces pásame a mi tío. Yo le dije, pero eres tú. El demonio como que se equivocó y me dijo, no, tu tío no está ahí. Y yo le dije, bueno, espérate, fulano, pero yo estoy hablando contigo. Se incomodó, me dijo de todo, muchacho. Y cuando él O sea, tú estabas hablando con el demonio. Con el mismo demonio, Wow. por teléfono, porque que para comer en Haití, oye lo que hacen, mira, viene el brujo, ¿verdad? El humano llama al demonio y cuando el demonio se sube, te llama. Y si tú dices, aló, ya, tú te mueres a los par de días o los meses. La voz tuya se te va. Al mismo instante se te va la voz porque ellos cogen tu voz. Tan pronto que tú hablas, el demonio, esa voz se encarga de él. Ya, tú no hablas, tú te quedas mudo. Es difícil que el que diga aló, que habla con un demonio, que quede hablando normal. Entonces, cuando yo le hablé así, al mismo instante yo me sacudí y el sobrino mío que estaba hablando, ay no. Pero ya, cuando él dijo ay no, ya era tarde. Pero al mismo instante yo le dije, fulano, yo te conozco y tú me conoces, porque ya yo entendí que yo no estaba hablando con alguien humano normal. Y cuando yo lo llamé por su nombre, que le hablé. ¿Y tú recuerdas el nombre de ese demonio? Sí. Le dicen basensá en haitiano, en el idioma, pero en dominicano es como decir sangre. Ok, el demonio de la sangre. Como le llaman, vas a suponer, en dominicano se dice río de sangre. Wow. Sí.
Entonces eso significa como cuando tú vas a un hoyo y tú lo llenas de sangre. Ese demonio lo que le gusta es sangre. Sangre. Al mismo tío mío, él lo ha trancado en hoyo, lo ha metido en hoyo. En hoyo normal que tú llegas, tú dices, ¿cómo él se metió ahí? Tú no hallas como la salida, porque no cabe una gente. Él lo ha metido allá adentro. Lo ha dejado. Cuando él se come los cuartos del demonio, los demonios lo meten ahí hasta por matarlo. Durante que no aparezca con los cuartos, no lo saca de ahí. Dios mío. Y cuando yo lo llamé así, yo le dije, mira, acuérdate que yo te llevaba gente para allá para que tú consiguieras dinero. Acuérdate. Al demonio le dije. Sí, yo le dije, acuérdate que tú me conocí yo también, ¿cómo tú lo ves? Y después, él me dijo a mí, tiene la razón. Y no me volvió a hablar más. Y cuando yo lo llamaba, nada más hablaba. Porque el demonio, cuando tú le hablas con autoridad, el demonio hace como si fuera una vaca. Hace... Tú nunca has visto la vaca hacer que le ponen como un bozal. Sí. Cuando es guapo, así mismo. Hace así, se sacude. El demonio, cuando tú le hablas con autoridad, el demonio no hace más nada. Ni te tira golpe, ni te hace nada. Se abaja la cabeza. Eso es lo que pasa. Wow. Entonces, ese mismo demonio te dijo que fue tu tío que mató a tu madre. Sí, o sea, no me dijo que era mi tío, sino cuando yo estaba hablando con él. Oye, ¿por qué me di de cuenta que fue mi tío que comió a mi familia? Resulta, tengo como 1 año y pico, me acuerdo yo, que no hablo con él, que no sabemos de él. Cuando él me llama, ahí mismo me pregunta, ¿y tu hermano? Me pregunta por el más viejo. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Le dije, ven acá. ¿Cómo sigue? Pues el Señor no sabe de nosotros. No sabe nada. 1 año y pico, nada de... No, año y pico no. Porque 2 años duró mi mamá muerta. Y 2 años duró el segundo. Voy a suponer, cuando 2 años, 4 años. Sí, sin hablar contigo. Cuando muere es el final. Tú vienes y me llamas y me preguntas cómo sigue. ¿Cómo se siente esa persona? O sea, dando a entender como que está vivo todavía. No, porque él me preguntó, porque él se dio de cuenta, como que él estaba enfermo. Ok. El segundo hermano mío. Porque cuando él llegó a la casa, él me dijo, me duele la cabeza. Él me dijo, me duele la cabeza. Y yo le dije a él, pero mira, tú tienes que recortarte. Y él me habló sobre un dinero. Y yo le dije, bueno, yo me aparto, yo te hice oye, me encargué de serte garante, pero ya no. Háblate con él, no, está bien. Entonces yo voy a hablar con él. Y ahí yo le dije, mira, tú tienes que recortarte. Y él me dijo, sí, yo me voy a recortar ahora. Y yo le dije a él, mira, ¿te duele la cabeza, verdad? Y él me dijo, sí. Yo le dije, pero recuéstate ahí en la cama. Cuando él me dijo, está bien. Cuando él hizo así, yo vi cuando él quería poner la mano sobre el borde de la cama. Y yo nada más sentí que cayó como un coco. ¡Puf! Y ahí no me salió de nada. Cuando yo vi que él cayó, yo tenía 2 pañuelos, mi alma lo escrito. Cuando saqué los pañuelos, se los pasé en la cara y algo me dijo, no, ya él está muerto. ¿Los pañuelos eran de hechicería? Ajá, yo usaba 2 pañuelos. Ahí esos pañuelos tenían demonio encima. Entonces, tenían demonio en ellos. Entonces, ahí yo me di cuenta que ya él no murió normal. Pero aún así, había como algo que me quería turbar, que era un cuño. Algo me decía que era un cuño mío. Entonces, pero cuando yo estaba sobre la caja, yo entendí que no vino de nadie de aquí que estaba, o sea, de República Dominicana. Yo entendí que no era, que eso no vino de aquí. Por eso fue después, cuando él me llamó, yo entré en sí, digo, wow. Ahí, cuando yo me sacudí, que lo llamé el demonio por su nombre, ahí mismo lo que yo usaba me dejó entender. Me dijo, no, espérate, ya llegaste, ya. Ahí es. O sea, que te pusiste bravo. Ajá, ahí fue cuando yo le hablé que yo me le fui. Entonces ahí lo que yo portaba fue que me dejó entender que mi tío fue que se comió a mi mamá y a mis 2 hermanos. ¿Me entiendes? Porque oye lo que pasa, tú ves que hay mucho, mira, yo no quería entrar en este pedazo, pero hay muchos predicadores que hablan sobre de los cuadros que, perdóname Señor, sobre de los cuadros que no tienen poder. Yo diría, yo lo voy a decir porque el Espíritu Santo, yo prediqué sobre eso. Y me dijo, dígalo, pero solamente no hable mentira. Mira, sobre de los cuadros que no tienen poder, hay muchos predicadores que, lo voy a decir, no, claro, que se quille quien quiera. Amén. Hay muchos predicadores que dicen que los cuadros no tienen poderes.
Claro, yo entiendo en verdad que no tienen poder. Un cuadro no tiene poder. La madera no tiene poder. No, no lo tiene. Pero ¿qué pasa? Ellos nada más se enfocan que los cuadros no tienen poder. Pero son los demonios. Pero, ya tú entendiste. ¿Tú viste lo mismo que tú dijiste, que son los demonios? Yo he escuchado muchos predicadores que han hablado sobre eso, pero no le explican al pueblo como es debido. Porque ellos nada más dicen, no, el cuadro no tiene poder y se quedan ahí. Explícame cómo los demonios usan los cuadros. Mira, los cuadros, ¿verdad? Están ahí. Durante que están ahí, no tienen nada. Tú lo puedes coger y lo rompes, no tiene nada. Pero después que tú te compras ese cuadro, mijo, tú dices, me lo llevo para mi casa. Ya esa casa tú vienes, tú dices, bueno, eso, ahí es que van los demonios. Tú vienes ese cuadro, lo compraste, lo pusiste ahí. Si es de Santa Marta, lo pusiste ahí. Mi alma alaba a Cristo. Después que lo pusiste ahí, ¿tú sabes lo que dice Satanás? Va Satanás bien y despierta un demonio de ese. Y dice, ven acá, mira, ven acá, ven a ver. En tal sitio, en tal mercado, se compró un cuadro de Santa Marta. Mi alma alaba a Cristo. Tú ves el cuadro de Santa Marta que está en aquel lugar. Todavía no lo han bautizado. Esperemos tan pronto que le tiran el agua bendita que le tiran. Tú vas y te potras detrás de ese cuadro. Y después que Santa Marta va y se potra detrás de ese cuadro, ya ese cuadro tiene poder. Wow. Pero no lo estoy diciendo porque yo salí de ahí, sino es que el Espíritu Santo me ha dicho a mí claro, que hay muchos predicadores que predican sobre el cuadro, pero no han vivido la situación que hace el cuadro. Wow. Pero muy sencillo te voy a explicar. El cuadro no es que hace la cosa, sino el demonio que está detrás de él. A través de él, sí. Vamos más profundo sobre de la Biblia, para que el que vaya a ver ese video, para que no diga, wow, Wander le está hablando mentira. No, mira, muy sencillo. Cuando Jesús reprendió a Pedro, ¿a quién fue que Jesús reprendió? A Satanás. ¿Por qué? ¿De dónde estaba Satanás? Dentro de Pedro. Es lo mismo que hace Satanás. Se mete ahí, cuando se mete ahí, cuando tú lo llamas, viene y sube. Cuando yo hacía de antes, que yo sonaba la campana, los demonios que se postraban detrás de los cuadros venían y se metían dentro de mí. Wow. Y esos espíritus actuaban. Tú hablabas, preguntabas, me preguntabas algo, o yo te preguntaba qué es lo que tú querías. Tú me contestabas y ahí ellos contestaban y hacían el trabajo. Pero al instante ya esos demonios no estaban en los cuadros. Ese demonio ya estaban sobre de mí. Por eso es que todo el que ha sido hechicero sabe que cuando ya sale de la parte de la hechicería, cuando sale de esa habitación, ya se siente cansado, se come hasta un caldero de comida. Wow. Porque cuando ese demonio van y bajan para el cuadro de nuevo, mi alma alaba a Cristo, te dejan sin fuerza. Tremendo. O sea, se comen un caldero de comida. O sea, tú te comes, te estoy hablando. Cuando ese demonio vienen y salen de ti, hasta un caldero de comida que te ponen ahí, tú te lo vas a comer. ¿Y qué fue lo más extraordinario que tú hiciste al tener esos demonios dentro de ti? Para tenerlo. O sea, lo más extraordinario que ellos hicieron contigo cuando te poseían. Porque mira, es un pacto, ¿verdad? Después que esos demonios se enamoran de ti, ellos te usan como a ellos les da la voluntad, como quieran. Porque ellos se enamoran de ti. Después que se enamoran, de día y de noche te usan como quieras. Si quieren que tú vueles una revelación, que tú vayas para tal sitio, tú vuelas. Si cuando tú estás en un sitio con 10 gente, tú quieres llegar rápido a tu casa, tú llegas. Y la gente se dan de cuenta. Después dicen, va, que hay fulano. O si tú quieres, tú te vas con ellos. Pero tú sabes que cada vez que tú haces eso, te estás quitando un año de tu vida. Wow. Imagínate tú que tú andas con 5 personas y esa persona tú lo llevas rápido a su casa. Si son 5, te está quitando 5 años de tu vida. Cada vez que un hechicero va y vuela o se devuelve a un animal, se quita un año de su vida. Wow. Esos misterios nadie lo habla. Eso no, es difícil el que ha pasado por ahí, es difícil que hable de ese testimonio, porque hay mucha gente como que tienen temor. Y yo le digo, claro, sé que si Dios me rescató de aquel lugar, es para yo testificar, para que el que no sabe de eso, para que no vaya a caer. Wow. Por eso es que te estoy hablando de las cosas que hay muchos predicadores que le hablan mentira al pueblo. ¿Tú sabes por qué? Porque, bueno,
Yo lo digo así sobre la mentira porque cuando yo testifiqué el próximo domingo que pasó, yo no quería y el Espíritu Santo me dijo, bueno, si tú no lo quieres decir, tú no vas a predicar más. Yo me salí de ahí, me fui para otro, me fui para otro tema y el Espíritu Santo es para atrás. Durante que tú no hablas de eso de ahí, tú no te vas a poder mover. Y intenté un par de veces de predicar otra cosa y tuve que testificar eso sobre de la mentira. O sea, Dios te permitió vivir cierta cosa para poder testificarlo hoy. ¿Entiendes? Wow. Entonces, Wander, ya estamos casi terminando ese segmento. Cuéntanos de tu conversión. Cuéntanos de tu conversión, cómo viniste a los pies del Señor, cómo te convertiste. Eso fue un poquito difícil y a la vez para mí fue el momento más bello de mi vida. Tú sabes que yo hice unas cuantas revelaciones después que murió mi mamá y mis 2 hermanos. Yo vi una revelación que había una vaca con un lado un hoyo aquí, ¿verdad? Y esa vaca tenía un becerrito atrás, entonces me estaba carrileando, muchacha, y cuando me veí como un pozo así, en un hoyo, y mucha vaca muerta, y me corría atrás, entonces para yo salvarme, yo tenía que decir, tenía que decir gloria a Dios, y ese gloria a Dios nunca podía salir, hasta que cuando miré vi un personaje parado como arriba donde estaba el blog, y me hacía señas, y cuando me hacía así, y cuando esa vaca iba atrás de mí, cuando ya me quería dar con los 2 cachos, yo dije, gloria a Dios, y ahí me vi parado donde estaba ese personaje. Y luego caí en otro hoyo, había más vacas. Y para yo salvarme, yo tenía que decir santo. Pero ya como tú me dijiste que el tiempo ya se estaba finalizando, vamos a hablar sobre eso. Entonces, la última revelación que yo me convertí fue que yo me vi en un desierto y ahí en el desierto yo vi que la tierra me tragó. Cuando la tierra me tragó, el personaje que estaba parado al lado mío, pero cuando yo me volteo primeramente y veo que esa tierra viene y me volteo para decirle al que estaba al lado, mira, ahí viene la tierra, abriéndose y me tragó. Y ahí la tierra se cerró. Cuando se cerró y me sacudí, cuando me vi, digo, oh, pero yo estoy vivo. Y ahí mismo la tierra vuelve y se abre. Y esa luz brilla y esa voz me dijo, así mismo, hijo mío, para muchos tú estás muerto y para muchos tú estás vivo. Y entonces ahí, en aquella revelación, yo vi que fueron 2 muchachas a buscarme, 2 muchachas con cara de hombre y a la vez con cara de mujer. Y ahí fue, a través de esa revelación, después que no me pudieron agarrar, porque eso fue que me mandaron a buscar de Haití, esos demonios de Haití que vienen. Porque cuando no pudieron, dijeron, bueno, yo me voy y le voy a decir a mi dueño que no puedo contigo. Yo le dije, está bien, vaya. Pero después ese personaje me dijo, mira, si tú dejas que esa niña se vayan, se van a morir, tú tienes que salvarla. Y esa voz me dijo a mí, mira, ve, búscate a aquella sierva, dile a la sierva que se busque berrón y agua y que lave su parte, que así serán salvas. Y cuando llegaba una sierva, yo le dije, mira, ven, para que me haga esto. Y me dijo la sierva, pero tú estás mal, yo vengo de mi iglesia, y tú crees que yo te voy a salvar a esa niña, no. Y agarra a la sierva y se va. Y la sierva que el personaje me mandó a buscar, venía, y los muchachos me dijeron en la revelación, ahí viene Erika. Cuando, ay, sí, bien, y yo contentico. Cuando llega esa sierva, que dime, mi hijo, yo le dije, mira, así te mandan a decir, perdón, que le lave su parte a esas 2 muchachas con berrón y agua para que sean salvas. Y ella buscó berrón y agua, oye, siento a papá, y buscó berrón y agua y le lavó su parte. Y cuando terminó de lavarle su parte, las muchachas vivieron en la revelación. Y ese personaje me dijo, así mismo es, hijo mío, por fin salvaste la vida de esa 2 niñas. Y ahí yo me di cuenta que era el mismo Dios que estaba hablando conmigo en la revelación. Y luego me despierto. Cuando me despierto, yo estaba medio turbado. Y esa voz me hablaba así como en la revelación. Yo no entendía nada. Y mira, y estando en mi casa, yo veía como el personaje enseñándomelo cuando me estaban lanzando con la soga. Yo veía el personaje hablándome. Y me enseñaba a los muchachos, así claro como estoy hablando, yo sentado. Y fui y mandé a buscar a la sierva. Y vinieron, y cuando la sierva me mandó a buscar, me dijo, no, ven para acá. Fui para su casa y yo andaba con los 2 pañuelos. Y ahí fui. Y ella me dijo, no, vámonos con todo el pañuelo. Y fuimos para la iglesia, después fueron para mi casa. Empezaron a romper las cosas, rompieron las cosas, sacaron todo, lo quemaron. Y yo no entendía nada. Y después que yo me convertí, ahí Dios me dijo a mí, mira. Y yo me preguntaba por qué. Y me dijo, mira, ¿cuánta gente? Y yo me hablaba, ¿cuánta gente que te fueron a convertir? Y yo hablando yo solía, 2 mujeres y 2 hombres.
Entonces yo le preguntaba a Dios por qué, así hablando. Y Dios me dijo, mira, ¿cuántos son ustedes que viven en tu casa? Y yo le dije, yo y mi sobrino. Y me dijo, bueno, si tú no te habías convertido, esas dos muchachas que tú salvaste, si tú no le habías lavado la parte a esas dos muchachas, se habían muerto, pero era tú y tu sobrino que se iban a morir. Y ahí yo dije, espérate, papá, pero ya mucho cocotazo Dios me ha dado para yo venir y dejarle a Dios esa oportunidad. Digo, bueno, Él me está dando una, pero también yo le voy a dar esa oportunidad. Pero yo hice un pacto con Dios. El último dembow que yo hice, yo dije, Señor, si me pego, me busco un par de pesos, me convierto. Y si no me busco un par de pesos, me convierto. Y después no me lo entregan el disco. Yo nomás vi el resumen en el estudio que lo grabé. Y pagué todo el dinero. Y después Sabo me dijo a mí, acuérdate que tú me dijiste que si te entregan el tema, tú lo mueves y te pegas, te buscas un par de pesos, tú te entregas para acá. Y también si no te lo entregan y no te busca, tú te conviertes. Y dije, bueno, a Dios no se le puede hablar mentira. Y así fue que yo me convertí. Wow. Y hasta ahora estás en el camino. Gracias, Señor. Perseverando. Wander, una oración breve, corta, a esta audiencia que ha recibido esta palabra. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por traerme a este lugar. Me siento más contento cada día más que estoy haciendo tu obra. Lo prometido y deuda, Señor, Padre amado. Gracias por mi familia, Padre. Gracias por todas aquellas personas que pasan a mi alrededor. Aquellas personas que veo con mis ojos, Señor. Gracias por aquellas personas que van a ver este video, santo sea el Señor. Gracias por este territorio, al territorio que tú me has traído, donde estamos sentados, Padre. Gracias por todo aquel que avista en este territorio, por toda aquella persona que van a pasar en este lugar. Gracias por el dueño de este lugar, santo sea el Señor. Sigue glorificándote, Señor, en este territorio que tú has preparado. Este escenario tú lo has preparado para cada uno de nosotros, tu hijo, para llevar tus palabras más allá de lo más allá. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos en esta hora, Señor. Mira a este joven que me acabó de entrevistar, Señor, que sea usted tratando con él y su familia y todo aquel que pasa en este lugar, en el nombre de Jesús. Padre, mira, es que nos vamos a despedir, Santo Padre. Mira, me siento contento, no es de tu presencia, sino de este lugar y del uno al otro, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos, Padre amados. Gracias, Jehová. Gracias, Señor, por este día y por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Jehová. Aleluya, Gracias, gloria a gracias, Dios. Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Gracias. Dios proteja tu vida de una manera poderosa y especial. Esperando en el Señor que compartan este testimonio con alguien más. Evangeliza una vida. Alguien tiene que escuchar esta palabra del poder transformador del Espíritu Santo, de cómo Dios puede rescatar a las personas de la hechicería a venir acá a la luz inaccesible del Padre. Este es tu segmento, conociendo el mundo espiritual y testificando con excelencia. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro hermano Wander Peña. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom, cielos abiertos sobre sus Gloria a vidas. Dios.